Riquelme, que es en realidad el alma de este encuentro, porque el tener una editorial y sostenerla es un acto de suprema valentía del sistema. Dicho esto, vamos a empezar con las preguntas. La escritura en los tiempos del cólera. Escritura siempre. Yo que el tiempo del cólera siempre. Por ahí te toca vivir en un lugar a veces que la época está bien, te favorece, o te toca por ahí vivir en momentos más jodida. Bueno, como quería hacer el título, escritura al servicio. Entonces, como parece que los vicios se practican de alguna manera de forma oculta. Creo que ahora el tiempo histórico se acabó, ya no somos más hombres, somos hombres fictivos. Entonces el vicio, no, si lo empieza a practicar, creo que tiene que saber cuál es la censura de la época. Digamos, la censura de la época es el irrealismo que produce la época. Poder producir la época. Así que si el escritor practica la escritura como vicio, tiene que saber situarse en eso. Yo no diría tanto el tiempo de cólera, porque me parece muy dramático. Hay sociedades donde sí, Mucho que le tenía miedo. Ya me cuestionó la pregunta. No, para bajarle un poco. Eso, bueno. Pero bueno, eso. María Pía. No, pensaba cuando decías eso que en realidad es difícil asociar a la escritura al contexto, porque en realidad funciona como una especie de paralelo, ¿no? Una especie de ahondamiento. Cuando Hugo hablaba recién, yo pensaba que quizás algo que es posible pensar desde la escritura, o la escritura en estos tiempos, es algo que tiene que ver con ubicar la banalidad, con pensar algo en relación al lenguaje, que tenga que ver con generar huecos. Estamos en sociedades donde hay una máquina muy aplanadora del lenguaje, donde el modo en que hablamos aparece formateado, aparece aplanado, aparece bajo la lógica, en muchos casos, de la tautología, ¿no? Como si las palabras inmediatamente remitieran a un conjunto de hechos y que eso que se suele llamar sinceramiento tuviera un único orden de expresión, ¿no? Esa lengua es una lengua de la cual en muchos momentos somos cautivos. Estamos bajo el cautiverio de un modo de hablar, un modo de hablar formateado por lógicas comunicacionales, por poderes económicos, por la misma circulación cotidiana. Entonces, me parece que a veces por las instituciones, ¿no? Incluso por la literatura como institución. Y entonces me parece que la escritura, a mí me interesa pensarla como el ahuecamiento de eso y la apertura de lo que tienen las palabras y el lenguaje como pliegue, ¿no? Como si en vez de tolerar lo que se vuelve tautológico, pudiéramos reabrir la sospecha en cada uno de los significantes que usamos, ¿no? Hay muy distintos modos de abrir esa sospecha, pero me parece que eso es lo que llamaríamos escritura y distintos tipos de escritura. Pero me parece que ese acabamiento, esa apertura de una diferencia, apertura de un hiato entre las palabras y aquello a lo que remiten, es parte de lo que serían los modos de pensar la escritura en tiempos críticos para la situación actual de los lenguajes. Ahí cuando se vuelven más banales, más planos, más tautológicos, el trabajo de la escritura, porque yo pensé que nos habíamos equivocado con el título de la mesa. Y porque pensé, decir un vicio es como pensar algo que tiene como el orden de eso que te arrastra, que está bien, pero al mismo tiempo hay otra cosa, que es trabajo. Y el trabajo no es más que nace goce vicioso.
¿no? Sino que es un trabajo que tiene que ver con esto de volver a generar espacio en blanco ahí donde está lleno de cosas que no permiten pensar. Daniel es autor de varios libros, pero Cabeza de Niño y La Chirla son grandes textos. Para mí, realmente excelente. Tu participación en esta primera introducción. Hay muchos escritores, también Tedesco, que es un gran poeta, en mi opinión, ¿no? Hay muchos escritores. Hugo hablaba de la cuestión del vicio, la cuestión del vicio la ligabas a la censura de la época. María Pía, la cuestión de la escritura generando esos blancos, esas sospechas, ¿no? Esos espacios, esos abocamientos, ¿no? Frente al aplanamiento del estándar, podríamos decir, ¿no? De la escritura estándar. ¿Cómo pensar ahí la cuestión de la... Porque uno tomó por el lado de la censura y otro por el lado de la sospecha, ¿no? La censura como aquello de lo que habría que estar anoticiando como para poder de alguna forma gambetear, ¿no? Y por otro lado la cuestión de generar la sospecha justamente como esos nichos de abocamiento. ¿Cómo se podría pensar eso respecto? ¿Cómo lo piensan ustedes en su escritura, en su modo de hacer? Y cuando pensamos en la literatura, esa censura es más un modo de hacer las cosas que se impone como dominante, ¿no? Ese modo de hacer que se impone como dominante, al mismo tiempo que produce un conjunto de cosas, deja ciegas otro conjunto de cosas, ¿no? Las deja de silencio, las vuelve inaudibles, ¿no? Las vuelve inevitables. Entonces, en la propia existencia de un formato lo que inhibe, o de una operación sobre el lenguaje, lo que inhibe otras formas del lenguaje. A mí me parece ahí que hay, o por lo menos en términos personales, mi lección es pensar la escritura en relación a dos cuestiones. Una, a la sonoridad, lo que suena en nuestra lengua y en nuestra lengua escrita. Y por otro lado, también algo que tiene la otra idea es que siempre hay que pensar en la precisión más extrema. Que tenga una historia, que tenga un principio, un desarrollo, cosa que ningún escritor bueno logra construir eso como pretende el mercado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la literatura es singular. Como hay tantas literaturas, siempre la posibilidad de solucionar la literatura fracasa siempre por la aparición de alguien inversado. La cuestión del estilo. Yo te diría que lo primero que se me plantó de alguna manera, lo que empecé a ver después, es digamos, salir del estilo. Y para eso te ayudan otros. Por ejemplo, a mí me ayudó, por ejemplo, de Kooning, me ayudó Norberto Gómez. Por ejemplo, ver la obra de Norberto Gómez, para mí siempre fue una manera de salir justamente del estilo. Porque era una obra que tengo presente. A de Kooning lo puedo ver cada tanto, lo puedo leer, a Gómez lo tengo presente trabajando. Y entonces se fue armando así la obra, un poco no sabiendo lo que haces. Pero que igual le viene el estilo. No hay un estilo. No, porque yo esa frase de Buffon, el estilo sin nombre, me parece una frase, yo la detesto. Porque el hombre es un estilo, es un ritmo. Porque un estilo es un ritmo. Claro, porque un estilo es el estilo de Esquilce, de Hermética. Entonces yo me logro un estilo y no demos nombres de escritores, ¿no? Hay muchos tipos que se hicieron un estilo y con eso avanzaron. ¿Por qué? Y bueno, sí, por ejemplo. A partir de un momento, González no lo conozco tanto, pero puede ser, yo que sé, a mí no me engancha, pero no sé si él se habla de escritor. No te engancha. No. Podrías profundizar. Bueno, me parece una cosa muy sencilla. Yo empecé leyendo a Néstor Sánchez. Bueno, empezó leyendo a Néstor Sánchez. Nos morimos. ¿Va bien ahora? Si apagamos el aire, nos podemos morir. Perdón, y tampoco se escuchó, no sé, ¿a quién detectar?
No, nada. La frase del... El estilo, detesto la frase. No, detesta el estilo, Detesto la Bufón es fácil detesta el estilo. No lo conocemos. Pero porque Bufón lo sabe. después abre el juego a las preguntas. ¿Verdad? No, lo de Sartre lo hago rápido. Yo le empecé leyendo a Néstor Sánchez, que bueno, parafraseando un poco a Celarayán, que decía que Macedonio era Joyce para él, para mí Sánchez es más grande que Joyce. Y entonces los que cuando éramos jóvenes leíamos a Sánchez, no leíamos a Saer, porque bueno, había ahí dos líneas. Y bueno, es eso. Eso hizo que no leyera a Saer y no puedo decir mucho de él. Pero bueno, nunca me convocó. María Pía, palabra estilo. Palabra estilo. La verdad que me parece que el estilo, yo hablaría más que de estilo, de que hay modos muy singulares de tratar la escritura. Que esas formas singulares de tratar la escritura puedan ser leídas desde afuera como un estilo, por ejemplo, Saer o Borges o Art, es una identificación distinta. Pero sí que hay escritores que todo el tiempo luchan contra ese modo en que la propia obra va sedimentando un modo específico de tratar lengua, temas, modos de intervención, ¿no? Me parece que hay escritores que no podría decir se sienten más cómodos en preservar aquello que van sedimentando y escritores que obra a obra intentan dislocar al lector respecto incluso de aquello que estaba esperando. Digo, a mí en general me interesan los autores que en principio no me gustan. Eso lo descubrí tarde. Los que no te gustan. Los que me costó que me gustaran. Porque después los escritores que más me costó que me gustaran son los que más me gustaron definitivamente. Digo, por ejemplo, de chica sabía que había que leer Los Siete Locos de Roberto Arlt. Y las dos primeras veces que lo empecé me pareció el embole más grande de la literatura argentina. No, tarde. Y sabía que había que leerlo. Hasta que alguna vez leí y encontré una potencia que no había encontrado en las versiones anteriores. La novela que sigo creyendo y que sigo leyendo sistemáticamente a lo largo de los años es Gran Cercado Veredas, y la empecé estrictamente de Guimarães Rosa, y la empecé 4 veces. Las 3 primeras a la página 25 la tiraba por algún lado. Ahora sí, y ahora la leo, ¿sabe qué cantidad de veces? Necesito volver a leer Guimarães Rosa. Pero por eso digo, ¿qué pasa en esas? Pongo esas escenas de lectura porque es no aquello que uno espera de un libro. Porque si es aquello que uno espera de un libro, el libro te retiene. Sino es el abismo que te produce una escritura que tiene una singularidad tal que no podés esperarla ni predecirla, ¿no? Uno estaría tentado a llevar la cuestión de la singularidad al estilo. O sea, como el estilo, aquello que definiría de alguna forma algo del orden de una singularidad. ¿Cómo se podría separar esto para no confundir? Para mí no se juzga. Claro. Si hay singularidad, si la singularidad es radical, estoy pensando en el caso de Quevedo, por ejemplo. Sí. Es un escritor al que todo el mundo piensa técnica y que no tiene nada que ver, digamos, es una etiqueta eso. Sí. Y es un escritor que está, todo el mundo piensa que tiene un estilo. Lees En el Camino, Los Vagabundos del Dharma, y todo el mundo piensa que es el mismo estilo, el estilo del vagabundo, ¿no? Para poner algo. Y en realidad es un continuo hecho de unas tramas de lecturas mezcladas con la vida que son muy difíciles de discernir, porque es un escritor hiper sofisticado. Es un escritor que ya en el arranque tiene a Celina, Proust, a Melville, y sigue cada vez profundizando más digamos por decir así, la radicalidad del lenguaje. O sea, y la gente confunde eso con un estilo. No hay un estilo. Hay cada novela, cada poema, cada intento de hacer libros que distintos, yo qué sé. Una semana se pasa leyendo el Phineas Wake y de ahí sale un libro, por ejemplo. Y el
tipo está seco y se encierra para leer Muerte a Crédito de Serie. Y es un caso muy singular porque en realidad es un escritor que empezó habló francés hasta los 6 años, no conocía el inglés. O sea que si uno lo lee cuidadosamente va viendo todas las marcas de ese francés canadiense que se hablaba en la casa. Pero bueno, para eso hay que leerlo, no hay que hacer bueno, lo pongo como ejemplo. Me parece un ejemplo muy singular al lado de los escritores norteamericanos que sí producen. Cheever. Sí, Cheever yo creo que produce. Y hay otros un poco más sofisticados. Pynchon, por ejemplo, arranca, y a mí para ahora Pynchon es un tipo que rehace García Márquez. Y hace, entonces entra Pynchon, y claro, es un escritor para llega a Derrida y lo deconstruye. Y Kerouac no se deja, Céline no se deja. Entonces eso me parece que son como tipos que en realidad le hacen al lenguaje, porque es la obra la que le hace. El Quijote es el que transforma en España. El Macedonio transforma en argentino y Borges también. Aunque se lea menos a Macedonio, pero la obra de Macedonio transformó en la Argentina. No es que el lenguaje lo transformó, es al revés, la obra la marca. La literatura es el tópico heideggeriano de que la lengua le habla a la lengua. Y a mí me parece catastrófico eso, porque eso elimina al sujeto. Yo me siento eliminado con esa frase. ¿Cómo que la lengua le habla a la lengua? No, yo soy un sujeto histórico. Tengo una historicidad, por más que ahora la historia ya casi no existe, pero tengo una historicidad. Entonces la lengua no le habla a la lengua, yo hablo en la lengua. Soy un tipo y tenés que hablar, para tomar la frase. Y contra eso yo me rebelo. No puedo aceptar ese dictado. Que la lengua habla la lengua. Claro, porque ¿y dónde quedo yo? Que tengo que decir yo, como dice Gombrowicz, tengo que empezar por decir yo, porque digo todos los días. Es mentira. Ese yo es el que me hace hablar, que está el verbo. No digo sujeto, verbo y predicado. No la tercera persona, sino la primera. No, la tercera persona es la que conocemos. Está bien escribir en tercera persona. Yo no hablo de eso, no digo que hay que escribir en primera persona, ¿no? Pero por eso el concepto de lengua a mí me complica un poco. Estábamos comiendo con Pía y Pía dijo, escribí una novela, había publicado una novela, no puedo parar de escribir novela. ¿No? Hablamos de la adicción de escribir novela, me quedo siempre esa figura, porque yo estaba en la misma instancia en ese momento. Entonces cuando apareció la palabra vicio, estaba hablando con un amigo y yo había pensado por mandar decirte, bueno, adicción, y después digo, adicción es muy civilizado. Nos van a internar. No, me parece que hay que retroceder. El vicio me parecía que estaba más ligado a algo, no digo clandestino, pero a crímenes medio inofensivos, ¿no? Que cada vez son menos, porque si alguien jugaba la quiniela, por ejemplo, clandestinamente, ya no existe. Ahora el Estado o quien sea tomó la quiniela y la organizó. ¿No? Mi prima, yo tenía una prima quinielera, por ejemplo, que vive todavía y no puede ya más. Listo, se termina. No labura más. Entonces el vicio tiene que ver para mí con que no podés parar. Por ejemplo, Kerouac era un vicioso, porque era grafómano, y Céline también, y los escritores que escribieron y después pararon, bueno, también. Ellos que se pararon, Rimbaud paró, Selarayán paró. Pero mientras lo hicieron, yo esa es una práctica clandestina. Por más que después publiques, pero ahí en ese momento de intensidad es un vicio. Porque en realidad escribir es una cosa un poco narcisista, ¿no? Sí, no, entre cómica, narcisista, pretenciosa. Mientras que todo eso está cuando uno escribe. Porque es verdad que te podés convertir en poeta, en una figura, yo que sé, todo eso forma parte también de la literatura. En tu caso fue importante la traducción también, Sí. muy importante. Sí, yo a partir del momento que empecé a traducir ya de forma un poco más sostenida, bueno, en realidad traduzco como escribo, eso
en realidad parto de ahí. Primero traducía con la lógica del tipo que sale de una escuela de traducción, que era normalizar, que no queden marcas, tratar de que suene lo que traduzco como si fuera escrito en español, en argentino en este caso. Y después fui cambiando y me di cuenta que traducir es dejar las marcas de la otra lengua, que queden bien impresas ahí, que se noten. Que si uno traduce, cualquier escritor que traduzca, pero tienen que quedar esas marcas que los correctores todo el tiempo te dicen, pero esto parece francés, hay que modificarlo, no, así hay que traducir, para mí no. Porque traducís el ritmo de ese escritor. Si no traducís Louis René Fauré, Jarry, yo qué sé, Melloni, yo del mismo libro, ¿no? Vos vas viendo que cada lectura a mí, en el caso de la lectura, a mí me modifica. La llegada de algunos escritores o la relectura o el descubrimiento de escritores, digamos, inclusive muchos escritores contemporáneos, me modifican lo que estoy haciendo, modifican mi manera de leer. Entonces ahí sí por ahí voy descubriendo algunas marcas, pero no lo tengo como claro, porque bueno, vas trabajando, vas anotando, y de esa anotación sale lo que haces. Digamos, la cosa es mantener el vicio activo, por ejemplo, la palabra. No cortar eso, ¿no? Tener que estar ahí, pero no en un sentido profesional de decir, bueno, me levanto, escribo, como los escritores profesionales que pueden ser, todo yo lo respeto mucho, porque son tipos que construyen algo que no es fácil hacer. Bueno, están en ese momento. Para mí está muy bien que exista. Porque si yo fuera ministro de Cultura sería catastrófico. Yo me lo pienso así. Yo lo digo serio. Me parece que un escritor no tiene que legislar la cultura. Lo cultural es también una catástrofe. Te enseña mucho. Mira, para mí, por ejemplo, un modelo, digamos, porque es un modelo importante, un tipo, digamos, que aportó una obra fuerte. Digamos, Adorno es un tipo que aportó soluciones, por ejemplo. ¿No? Yo escucho a Adorno, pero no tenía oído para la literatura. Entonces, se trata de eso justamente. Si vos te metes en lo cultural, el oído para la literatura se caga. Yo creo que es así, por lo bueno, hablo por mí, ¿viste? Lo mismo te pasaría con Walter Benjamin, por ejemplo. No, bueno, yo leí poco a Benjamin, pero los 2 o 3 libros que leí me parecieron gustaban, porque es un tipo original, pero bueno, no puedo decir, no puedo hablar de la obra filosófica porque no sé, aparte de filosofía, como para medir eso. Pero hay un corpus teórico, la French Theory, por ejemplo, es el enemigo del poema. ¿Cómo es eso? Es el enemigo del poema porque tuvo la ilusión de solucionar la literatura. Entonces, cuando yo me curso las fechas. Por ejemplo, tomo a Roland Barthes y tomo a Simone Leys, mismo recorrido. Y Simone Leys me enseña cosas que no quiero ver. Y Roland Barthes no me enseña nada. Va a China, mira carteles, le encantan las figuritas, estudia la grafía, se estetiza. Y Simone Leys estudia chino, para saber de qué van sus carteles. Yo con todo respeto discrepo totalmente. Sí, no, está bien. O sea, creo que a mí me enseñó a leer. Está bien, Me sí. enseñó a leer de otra manera. Bueno, pero ves eso. Son muchos los libros. Pero escúchame, eso es justamente la lectura. Que uno te enseña a vos y otro me enseña a mí. No te digo que haya caminos, todo, porque la verdad que es una confrontación, una guerra de poemas, como se llama, ya está. Pero bueno, si tenés esa decisión frente a Roland Barthes, listo, la tenés que seguir, no va a dar, ya está. Porque lo cultural indicaría que tenés que ir y leer a Barthes, ¿no? Vos lo lees porque te gusta, listo, eso está perfecto, ya está, para mí está. Cuando aparece es demoledor, porque no puedes hacer otra cosa que escribir. Sí, se puede cortar, yo pienso a veces si se corta, que me jodería. Se corta que eso que dice Pía, esa cosa, esa intensidad,
en la que vos estás ahí metido y estás medio perdido, ¿no? Porque es verdaderamente escribir así es asociar, que no lo pide nadie, que no sirve para nada. Entonces me parece que es una intensidad algo para una, yo qué sé, no sé, pero decir, ¿qué hago acá? Hace eso, tampoco hay que dramatizarlo, por eso me parecía no lo escribe pasa nada. Claro, no pasa nada. Para la humanidad. No pasa nada. Pero en realidad uno no, me parece que uno lo escribe para complacer, ¿no? Ni para gustar. Ese estado me parece que estaría bueno. Es el lugar donde uno no escribe para gustar ni para complacer. Que bueno, yo qué sé, eso es difícil de uno mismo decir eso. Pero uno lo puede decir de algunos escritores que se pusieron en ese registro, aunque hayan tenido éxito, pero estaban en ese registro, lo cual es asombroso que, por ejemplo, la continuidad de una obra como Becker, que es un tipo que se le cayó la fama encima, y logró siempre, como diría Céline, eludir el elogio de todas las órdenes. Entonces, eso es una prueba de un esfuerzo impresionante. Sin embargo, fue muy elogiado, tuvo un premio enorme. Bueno, por eso mismo, digo, eludió todos los elogios. Pudo concentrarse en lo que quería hacer. Y el elogio no lo capturó. Entonces eso me pasa. A Céline tampoco. Tomo un caso de Céline que también pasó un tipo, bueno, yo no sé, antisemitismo, por eso no me quedé en eso porque ya estaba regastado. Pero que fue un tipo que cada vez que escribió, incluidos los panfletos, y los panfletos es un caso interesante, porque los panfletos eran todas tópicos que él tomaba del antisemitismo, todas pelotudeces que estaban ahí circulando, teoría del complot, bueno, todo eso que todo el mundo sabe. Sin embargo, hay momentos de los panfletos, por ejemplo, el tipo empieza a hablar del ballet, de la escritura, y son 25 páginas de su edición. Que bueno, no se pueden editar porque la vida prohibió la edición de los panfletos. Pero cada obra que escribía estaba intensamente metido ahí. Yo lo tomo como un caso interesante porque es alguien que de alguna manera se dejó seducir por el higienismo social, por la posibilidad de un orden, digamos. Eso que me parece fatal, digamos, a mí que es encontrar el gobierno de los sueños. Cuando lo encontrás para un escritor, empezás a ir en esa dirección, que es lo que le pasó a Céline. Dijo, bueno, listo, esto nos salva el comunismo, porque esa era de última un poco lo que él decía. Pero mientras estuvo perdido ahí, la escritura era mínima. Cuando salió de eso, bueno, se curó, no, en realidad no se curó porque pasó de los judíos a los chinos. No, es toda la obra que va a largo viaje hasta la trilogía final. Bueno, para tomar estos escritores complicados, digamos, uno los ve como reaccionarios, como Claudel, por ejemplo. Becker estuvo en la resistencia francesa. Claro, Becker estuvo en la resistencia, pero eso de hecho lo declararon en un puñal. Bueno, pero eso se supo más posterior. En realidad Becker no hablaba de eso. Sartre, que no tuvo ninguna resistencia, era el héroe de la resistencia. Gol es en función también de escribir, entonces te enganchás con libros que te tocan, con escritores que te tocan, porque es una cuestión de lenguaje. Porque está Graciela Schwartz, y bueno, yo me engancho por el lenguaje, yo quise como evaluarla, pero por ejemplo ella pone la palabra chancleta en la novela y para mí eso, ese es un mundo, no pone chinela, dice no, chancleta, y eso es un mundo. Y más, Porpía, Laura String pone ataditos, ¿viste? Lo pone y juega ese lugar, va a Parque Chacabuco, lo escribe. Roberto, bueno, para hablar de los que están acá, escribe el diálogo en los patios rojos, pone esa marca, y después debe haber montones más, porque es así, siempre hay gente escribiendo. Los tipos, digamos, el poder siempre dice que se terminó algo, que ya no se escribe más, que por eso estoy en contra del estilo. Pero la verdad te digo, vos también me tocás, ¿viste? No, son de porque sabés que... manso como un perro de... No, porque Steiner, por ejemplo, está en Oxford, enseña y entonces dice, quiere fracasar como Becker. Becker fracasaba con entusiasmo.
Bueno, pero él dice que fracasa como que no fracasa. Que hay clara postura, no, loco, estás en Oxford. Vivís con un sueldo impresionante, está bien, es un filólogo, es un tipo que hizo muchas cosas, pero ese es el problema del autoglosa. Te empezás a creer cosas que a compararte con tipos que no tenés. ¿Cómo te has sacado? Mirá, yo me voy a comparar con Néstor Sánchez. Voy a decir, bueno, se me acabó la ética, tengo que pensar. Eso me embola de lo me pongo un poco falso. Y a mi amigo me decía, no, porque son cosas, viste, que bueno, es una guerra, ¿no? Son cosas que te dicen que sos agresivo, pero digamos, los tipos que usan esta retórica nunca piensan en la agresividad que tienen. Es impresionante eso. Son como albas bellas que pasan de la conciencia crítica a la buena conciencia. Rápido, así, vos de repente este tipo estaba en la conciencia crítica. ¿Cómo está la buena conciencia ahora? Se convirtió en un profesional. ¿No? La crítica no es una cosa profesional, es lectura, punto. Juegues ahí. Que cuando vos estás escribiendo finalmente todos estos conflictos, yo creo que uno se defiende de la porque la universidad, yo no soy universitario, por lo tanto hablo hasta acá. La universidad es un lugar de la institución literaria, porque la institución literaria es el editor, el crítico, el diario, la reseña, el mercado. Todo eso la institución literaria no es solo la universidad. Después está tu experiencia personal respecto a cómo vos reaccionás frente a eso. Y uno reacciona con eso tomando en cuenta tu historicidad. Digamos, mi historicidad es un tipo, hoy trabajo, yo vi el momento en que giró, digamos, tenía por ejemplo jefes que eran contadores, tipos que trabajaban. En la década del 70 empieza a cambiar un poquito, y después se transforma, en los 80 empiezan a aparecer los profesionales. Y el universitario, para mí, digamos, que escribo también desde el rencor y el resentimiento, el universitario es un tipo que me viene a mandar. Soy paranoico en ese punto. ¿Qué puedo hacer? Y tomo eso en cuenta. Digo, este tipo me va a enseñar, me quiere educar, me quiere... Bueno, claro, escribo con eso. Es verdad que es una visión media brecha pelota, porque yo tengo amigos universitarios que, bueno, ni se ocupan de mí. Yo bueno, pero de hecho la escena, que lo invitan a hablar a la universidad, empieza a hablar y se da cuenta que no encuentra eco. Y entonces se pregunta, ¿qué hago acá? Sánchez le pasa lo mismo a Santa Fe. Estaba Saer metido ahí, dice, ¿qué hago acá? Esas son las cosas que te marcan, pero es la relación que vos tenés con tu educación, porque te tenés que hacer cargo de eso también. Un tipo te puede decir, pero si no vas a la universidad, bueno, y tiene razón. Porque es verdad, deben existir esas luchas como existen en la empresa, o yo vivo esas luchas cada vez que trato de correr una traducción. Pero bueno, ese es el sentimiento ese que te vas defendiendo. Yo leía a muchos filólogos cuando era joven, Lida, a Bosler, a tipos que me interesaban, me acuerdo del libro de Bosler de la Fontaine, bueno, esas cosas. Eso en algún momento mutó con el estructuralismo, para mí, porque vinieron a enseñarme. Derrida me vinieron a enseñar cómo tengo que leer. Y a mí los maestros no me enseñaban cómo tengo que leer, me enseñaban a leer, que es distinto. Eso, ahí me parece que la cosa está ahí. Un maestro te enseña a leer, no cómo te pone, te transmite. Es medio elemental eso, ¿viste? Que tienen que ver con prejuicios, ¿no? O sea, quién es el otro que va a recibir, qué tipo de cosas no tiene, que uno debería enseñarles. Y que eso se escucha mucho en las escuelas, en las universidades en los primeros años, digamos, esta idea de que los estudiantes llegan sin saber, ¿no? Y que por lo tanto hay que ir por cosas más o menos fáciles para que las entiendan. Y yo tengo la impresión que en realidad lo único que se puede transmitir en cualquier enseñanza es el puro placer propio. Digamos, no hay forma de transmitir, de hacer leer si no es aquello que uno lee. Y aquello que uno lee no importa cómo está en la currícula, si está habilitado o no, sino que uno pueda saber que lo que está dando es parte del don que quiere que otro lo tenga porque a uno le causa determinadas cosas. Por eso la literatura para mí no tiene un funcionamiento moral ahí, es como más activar el deseo de otro como activar el deseo propio.
No de otra cosa, de circulación de don y de deseo. Y que esta persona justamente se le hacía un reportaje para indagar un poco de cuáles habían sido, de por qué habían elegido a Beckett justamente para actuar en una obra dentro de la cárcel. Y lo que este actor decía es que nadie como Beckett había justamente escrito sobre lo que es el estar sin salida. O sea, el no tener salida. Cuando no hay salida, o sea, que nadie había escrito así sobre la experiencia del encierro. A mí eso me pareció fuertísimo, porque digamos, no estaban hablando ellos de alguien que compartía la experiencia de haber estado justamente encerrado en una cárcel, ¿no? Sino que ellos se apoyaban en la experiencia de escritura de alguien que había justamente vivenciado, no sé, transmitido de alguna forma esta experiencia del encierro a través de esta cuestión de la escritura. Me parece que uno va a leer y vas por ahí un poco a buscarte. Cuando vas a leer vas a buscar algo de tu experiencia, de tu felicidad. En este caso, bueno, el director teatral se hizo justamente leyendo eso. Pero vas buscando en las lecturas, vas buscando te conectar con esa historicidad tuya, no con lo cultural. Es verdad que es el lugar un poco egoísta del lector. Pero bueno, vos te vas metiendo cada vez ahí, ¿viste? Por ahí el que te enseña a leer, sea maestro o alguien que encontrás en la vida que te enseña a leer, te transmite eso. Eso va cambiando, si lees mucho o poco. Eso depende de la relación que tenés con la lectura. No hay forma de definir eso. Un tipo de repente oís algo así, un tipo te nombra, un escritor, lo vas a buscar y ese tipo, una frase que leíste, conecta con vos. Ahí te matás. Yo en ese sentido me parece que hay ciertos códigos de lectura que uno tiene que dejar de lado para poder acceder a eso. Dejar de lado el código. Claro, digamos, en el sentido que el lenguaje sirve para vivir, no para comunicar. Eso hay, pero yo creo que lo tenés que conquistar eso. O sea, vos la tenés que conquistar. Solo, la tenés que conquistar solo con la lectura, bueno, pero ya no... Con Norberto Gómez me cuenta un reportaje, algo que me gusta mucho. Le ofrecen ser profesor en la Cárcova, creo que no sé. Y eran chicos de 25 años. Entonces Norberto le dice, bueno, ya está, ya tuvieron muchos profesores. ¿Para qué buscan más? Ya ahora trabaje. Pero a mí me parece que eso es. Ya llega un punto que tuviste los profesores que tenés que tener, o maestros, y ahí está, tenés que tomar. Bueno, desde Visiones La Yunta le agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes.